Hola, comunidad de 100% fiscal. Mi nombre es Rebeca García y hoy hablaremos de esquemas reportables. Entonces, estos son los elementos que la autoridad consideró para que se determine que sí se trata de un esquema reportable. De nuevo, reiteremos, porque los contribuyentes preguntaron mucho esto. Si yo soy tal, 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 me encuentro en un supuesto de revelar el esquema, pues no, la verdad es que no te encuentras en ninguna de las 14 fracciones, pues no lo reveles. Aunque te genere un beneficio fiscal, no estás obligado a hacerlo. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito a ellas. Ok, bien. Vamos a iniciar con la número 1. Esto lo vamos a encontrar en el Código Fiscal de la Federación, como les comentaba, artículo 199, de la fracción 1 a la fracción 14. Y vamos a empezar con la primera, o intercambien información con las autoridades mexicanas. O sea, y tú por medio de este esquema tú crees como contribuyente una barrera que no permita que se intercambien información fiscal o financiera. Obviamente, si un tercero ya la ha aportado o ya ha aportado esa información, pues ya no hay ningún problema. Esa es la característica número 1. La número 2 es que tu proyecto o tu plan aplique el pago del impuesto que le corresponde a extranjeros con establecimiento permanente en territorio nacional por ingresos obtenidos. O sea, que se evite que tú hagas la aplicación de este pago de impuesto, aunque te encuentres en territorio extranjero. O bien que tu plan permita o influya a que se transmitan pérdidas fiscales que están pendientes de disminuir de utilidades fiscales a personas distintas a las que le generan. También que tú transmitas pérdidas fiscales y que este plan te ayude a realizarlos recae en el supuesto de que lo tienes que revelar a la autoridad. Este es muy importante porque a continuación vamos a ver un ejemplo acerca de ello. Que con el esquema que tú implementes en tu empresa se pueda retornar una serie de pagos u operaciones que estén interconectadas, uno, a la persona que las efectuó o algún socio o accionista o parte relacionada. Más adelante lo vamos a visualizar en un ejemplo para que, para que lo podamos entender mejor. También, ¿no? Que estos esquemas reportables o estas características van muy ligadas con las partes relacionadas, con los grupos de empresas. Entonces, que con este esquema se permite involucrar operaciones entre partes relacionadas en donde, número 1, entre partes relacionadas se transmitan activos intangibles que no es muy fácil de valorarlos, ¿no? O sea, que para la autoridad no va a ser fácil valorar o definir su valor, entonces los transmiten. Número 2, que se realicen reestructuras empresariales en donde haya una contraprestación por los activos, por las funciones o riesgos, ¿no? O sea, que ese esquema entre partes relacionadas, aparte de que te genere un beneficio fiscal, cumpla con esta característica de donde no haya contraprestación, ¿no? Donde no te paguen por esos activos que traspasas. Que se transmitan o se conceda goce temporal de bienes y derechos sin contraprestación. Esto se da mucho con las partes relacionadas. Se hacen préstamos o se transmiten activos o se pasan funciones, riesgos, ¿y qué es lo que hacen? Pues nunca se los pagan, ¿no? Nada más se los transmiten. No hay una contraprestación, no hay un valor, no. Simplemente por alguna fusión, por alguna escisión, por alguna de estas figuras y por ser partes relacionadas, pues aplican estas estrategias que aparte sí les generan un beneficio fiscal, entonces la autoridad le dice, ¿sabes qué? Pues para mí eso es un esquema reportable, por favor revélamelo, o si no, pues vas a tener una infracción. Y bueno, no sé, número 8, otro ejemplo, alguna de estas características es que el esquema induzca a la empresa o al contribuyente a transmitir un activo depreciado total o parcialmente que permita su depreciación por la otra parte a la que se la transmite, ¿no? Como les comentaba, más que nada estas características sí van muy de la mano con lo que son los grupos empresariales, con lo que son las partes relacionadas, mucho con los socios y los accionistas. Y lo vamos a ver con el ejemplo más adelante. Bueno, yo aquí o en esta tabla ustedes alcanzan a apreciar pues, la característica
el fundamento donde la pueden encontrar y qué regla le corresponde a esta característica. Al momento de que ustedes se vayan a la regla, ahí obviamente les va a explicar más a fondo cómo lo tienen que presentar. Eso a continuación lo vamos a ver. Bueno, eh, aquí esto es muy importante porque esto se da mucho en los grupos de empresas o en las partes relacionadas, que con el esquema sea poco difícil identificar al beneficiario real. Por lo regular, estas empresas no te dicen quién es el beneficiario real. O sea, de ese grupo de empresas no sabes quién es el dueño, la verdad. O sea, a lo mejor sabes quiénes son los accionistas, a lo mejor sabes hasta quiénes son los administradores, pero jamás sabes quién es el beneficiario real de esos ingresos o de esos activos. Entonces, cualquier esquema o proyecto que evite que tú le des a conocer a la autoridad quién es el beneficiario real, va a ser un esquema reportable. ¿Por qué? Porque aparte este beneficiario real, pues sí, se beneficia tal cual como lo dice, de estas circunstancias y por lo regular, pues nunca pagan lo que les toca de impuesto. Entonces también recaen en el supuesto de que tienen una situación fiscal más favorable y tienen un beneficio fiscal. Esto es muy importante porque la vamos a analizar adelante. El esquema evite que se aplique la tasa del impuesto del 10% sobre la renta por dividendos. Recordemos que para hacer el reparto de dividendos, la realidad es que sí se retiene bastante impuesto sobre la renta y aparte, desde el 2014 se implementó la retención del 10% de impuesto sobre la renta, sobre dividendos. Entonces, si como empresa quieres repartir dividendos, pues sí te quitan una gran cantidad de impuestos sobre la renta, sobre esos dividendos que vayas a repartir. De igual manera, si tú tienes un esquema que evita que pagues ese 10%, la autoridad te dice, no, dame a conocer ese esquema para que yo lo tenga aquí a la mano. Número 13, un proyecto, esto está muy interesante, un proyecto en el que se otorgue el uso o goce temporal de un bien y el arrendatario lo subarrende el mismo bien al arrendador o una parte relacionada de este mismo. ¿Qué quiere decir esto? No sé, una persona me arrenda a mí un departamento, un ejemplo. ¿Qué es lo que hago yo? Él me lo arrendó a mí, yo se lo voy a subarrendar a él o se lo voy a subarrendar, no sé, una parte relacionada a su socio o a su esposa, ¿no? Un ejemplo. También esta situación de subarrendamiento entre partes relacionadas hay que revelarlo a la autoridad. 14. Registros contables y fiscales que presenten, pues obviamente, diferencias mayores al 20%. Quiere decir que el SAT tiene una cierta cantidad registrada o cierta información y tú contablemente tienes, no sé, menos o más, ¿no? ¿Qué quiere decir? A lo mejor te olvidaste cancelar algunas facturas o no has registrado correctamente o no estás registrando correctamente o no estás registrando ciertas cosas o no le estás dando a conocer a la autoridad ciertas cosas, ¿no? O no estás facturando todo. Entonces, también esta situación recae en un esquema o en un supuesto de ser un esquema reportable. Entonces, estas fueron algunas características, ¿no? Ya si algunos de ustedes como contribuyentes se encuentran en una situación de estas en particular, pues lo recomendable es de que aparte de analizar la característica, se vayan a las reglas de carácter general para ver cómo lo tienen que elaborar. Bueno, este es el ejemplo que va a involucrar dos supuestos. Supongamos, ese es un ejemplo de esquema reportable. La empresa A le quiere pagar dividendos a su accionista Juan, ¿no? Pero como yo les comentaba, la realidad es que sí se retiene mucho impuesto por pago de dividendos. Entonces, el accionista Juan y la empresa dicen, no, la verdad es mucho impuesto, mejor vamos a contratar a un asesor fiscal que nos haga un plan, que nos haga una estrategia para pagar menos impuesto y que yo pueda recibir mi dividendo. O no mi dividendo, pero sí mi dinero o dinero. Entonces llega el asesor fiscal y le dice, ¿sabes qué? Pues yo veo que el accionista Juan no nada más es accionista de la empresa A, sino que también es accionista de la empresa B. Entonces, mira, yo te propongo como asesor fiscal,
que para que se omita ese pago de impuesto por dividendos, mira, la empresa B, perdón, le facture por un servicio relacionado al giro para que la empresa A lo pueda deducir. Entonces, ahí ya llevamos una deducción, ¿no? La empresa B le factura a la empresa A por cualquier servicio. La empresa A le hace el pago de factura a la empresa B y aparte, bueno, ella tiene una deducción autorizada. Entonces, ¿ahora qué pasa con la empresa B? ¿Para qué ese dinero que, que principalmente o inicialmente era para el accionista en forma de dividendo, lo transformaron a otra figura totalmente diferente? Entonces, la empresa B, donde forma parte el accionista Juan, dice, pues no, tampoco te voy a pagar dividendos porque va a salir la misma situación de que vamos a pagar mucho impuesto. Entonces, la empresa B lo que hace es hacerle un pago por asimilado a salarios al accionista Juan. Entonces, a lo mejor el accionista Juan ni siquiera le prestó ningún servicio, pero como es accionista, pues ya recibió un pago por así. Entonces, aquí estamos recayendo en dos supuestos de las 14 fracciones. Estamos cayendo en el supuesto de la fracción número 4, en donde nos dice, consista en una serie de pagos interconectados que retornen de la totalidad o una parte del monto del primer pago a alguno de sus socios o accionistas o partes relacionadas, o incluso a la misma persona que lo realizó. Entonces, ahí ya tenemos una serie de pagos interconectados que retornan al socio Juan. Y número 2, se está evitando la aplicación de la tasa del 10% de impuestos sobre la renta sobre dividendos, porque lo que inicialmente era un dividendo que se le iba a pagar al accionista Juan y por lo que se le iba a retener mucho impuesto, pues ya, como les comentaba, se convierte en una figura totalmente diferente y ya están recayendo en dos supuestos que aparte sí les está generando un beneficio fiscal porque ya no están pagando más impuesto, porque la empresa está recibiendo una deducción autorizada. Bueno, este es un ejemplo muy simple de lo que podría ser un esquema reportable. Tú como contribuyente analiza tu situación, analiza en qué circunstancias se encuentra tu empresa, porque cuántas de las veces como contribuyentes aplican planes, aplican estrategias que por ahí contratan, que por ahí les recomiendan, por ahí compran. Entonces, nada más les dicen, pues con esto vas a pagar menos impuestos. Y por el contribuyente súper padre porque ya va a pagar menos impuestos, pero no ven todas las implicaciones que tiene esto, ¿no? Yo creo que ahora como contribuyentes es súper esencial que ya no nada más te fijes en que pues no sé, que este esquema te haga pagar menos impuestos, sino que te fijes que este esquema no te haga caer en algún supuesto de que lo tengas que revelar a la autoridad y aparte tengas que revelar toda tu operación. Porque ahorita vamos a ver en las reglas, tal cual la autoridad te está exigiendo que le reveles todo, todo. O sea, no se compadece la autoridad de ti como contribuyente, te pide que si aplicas algún plan de este tipo, totalmente le reveles todo. Gracias por su tiempo y atención. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.